Le prendió fuego a una mujer con sus propias manos y la dejó gritando entre las llamas dentro de su propia casa. Ocurrió en Ciudad Delgado, El Salvador, y el hombre que lo hizo se llama Carlos Giovanni Castillo Clavel. La golpeó, abusó de ella y cuando terminó tomó la decisión más fría que puede tomar un ser humano. Quiso borrarla del mundo, le roció gasolina encima y le prendió fuego. Creyó que el fuego se lo iba a llevar todo. Creyó que sin ella no habría testigo, ni denuncia, ni rostro, ni nombre. Creyó que iba a seguir caminando por ese barrio, como si nada. Y durante un tiempo, así fue. Pero hay algo que Carlos Giovanni Castillo Clavel nunca calculó. Ella sobrevivió. Y esa mujer que él dio por muerta terminó destruyéndole la vida entera. Si te interesa conocer las capturas más importantes y los operativos más impactantes contra la delincuencia en El Salvador, suscríbete ahora al canal, porque este caso es de los más duros que hemos contado, y todavía no has escuchado ni la mitad. Porque esto no es solo el relato de un ataque brutal, es el relato de cómo un hombre que se creía intocable fue rastreado, acorralado y encerrado durante 25 años. Y lo más impactante no es que lo hayan capturado, lo más impactante es cómo lo capturaron. Porque hubo alguien esa noche con quien él no contaba, y esa persona lo cambió absolutamente todo. Para entender la magnitud de esta caída, hay que entender primero quién era este hombre. No era un desconocido que llegó de otro departamento a esconderse. Era alguien de la zona. Alguien a quien la gente había visto pasar 1000 veces. Alguien que conocía las calles, los horarios, las rutinas de la colonia. Sabía a qué hora se apagaban las luces y sabía en qué momento una mujer podía quedarse sin nadie, cerca. Y ese es el punto que hiela la sangre. Castillo Clavel no atacó a ciegas. Atacó sabiendo exactamente dónde, cuándo y en qué momento nadie iba a poder ayudarla a tiempo. Esa noche todo pasó rápido, demasiado rápido. La mujer fue sometida, golpeada y sometida a un ataque que la investigación judicial documentó después con un nivel de crueldad difícil de digerir. Él abusó de ella. Y cuando terminó, en lugar de huir, como huyen los cobardes, hizo algo que las autoridades describirían como un intento deliberado de eliminar todo rastro. Le roció gasolina sobre las piernas y sobre el cuerpo y le prendió fuego. Ahí, dentro de la casa. Y se fue. Y ese detalle, el hecho de que llevara gasolina, es la primera cosa que los investigadores no pudieron pasar por alto, porque la gasolina no aparece sola. La gasolina significa que alguien la llevó. Piénsalo un segundo, porque es escalofriante. Un hombre que golpea a una mujer en un arranque de furia es un hombre violento. Pero un hombre que llega con el líquido necesario para quemarla es otra cosa completamente distinta. Eso ya no es furia, eso es preparación. Eso significa que Carlos Giovanni Castillo Clavel no perdió el control esa noche. Significa que tenía un plan y que el plan incluía el fuego desde el principio. Y esa diferencia que en el papel parece un detalle técnico, es exactamente la diferencia que después separó una agresión de un intento de asesinato ante un tribunal salvadoreño. Pero él cometió un error, y fue un error enorme, porque esa mujer no estaba sola, había un acompañante, y ese es el dato que casi nadie conoce de este caso. El dato que le cambió el destino a esta historia por completo. Cuando el fuego se levantó, cuando los gritos rompieron el silencio de esa casa, hubo alguien que reaccionó. Alguien que en vez de correr hacia afuera, corrió hacia adentro. Alguien que se metió en medio de las llamas para sacarla. Y esa intervención, esa reacción de segundos, fue literalmente lo que evitó que muriera. Y hay que detenerse aquí, porque la gente escucha esto rápido y no dimensiona lo que significa. Meterse donde hay fuego no es una decisión, es un impulso que va en contra de todo lo que tu cuerpo te está gritando. El humo ciega, el calor te empuja hacia atrás, el instinto te dice que corras hacia la puerta y que salves tu propia vida, porque el fuego no negocia con nadie. Y aún así, esa persona hizo exactamente lo contrario. Entró, se metió donde nadie querría meterse jamás, y sacó a una mujer que en ese momento ya estaba ardiendo, sin equipo, sin protección, sin nada más que las manos y la desesperación. Y eso deja una pregunta incómoda flotando. ¿Cuántas personas harían eso? ¿Cuántas? Y ahora entiende lo que eso significa. Castillo Clavel se fue de ahí convencido de que nadie iba a salvarla, convencido de que el fuego iba a terminar el trabajo, convencido de que no quedaría nadie para señalarlo. Y mientras él se alejaba tranquilo,
alguien a quien él no tomó en cuenta le estaba arrebatando la victoria de las manos sin que se enterara. Esa persona no aparece en los titulares, no tiene nombre público, nadie le hizo una entrevista, pero sin esa persona hoy este video no existiría, porque no habría víctima, no habría testimonio y probablemente no habría condena. Habría un cadáver y un expediente sin resolver. La mujer fue trasladada de emergencia. Su estado era crítico. Permaneció hospitalizada más de un mes por la gravedad de las quemaduras. Un mes entero. Y los peritajes del Instituto de Medicina Legal fueron contundentes. Su vida estuvo en peligro real. No fue una exageración, no fue una figura retórica, no fue dramatismo de la prensa. Fue un dictamen oficial. Esa mujer estuvo a punto de morir. Y mientras ella peleaba en una cama de hospital, mientras cada día era una moneda al aire, Carlos Giovanni Castillo Clavel dormía tranquilo, sin urgencias, sin plan de fuga, sin ninguna intención de esconderse. ¿Y por qué no huyó? ¿Por qué no se fue del país? ¿Por qué no desapareció? ¿Por qué no se movió ni un metro? La respuesta a esa pregunta es de las cosas más perturbadoras de todo el caso. Porque él no huyó por una razón muy simple. Creía que ella no iba a poder hablar nunca más. Esa era su apuesta. Un ataque de esa naturaleza, con ese nivel de daño, normalmente deja a la víctima sin ninguna posibilidad de señalar a nadie. Y él contaba con eso. No fue improvisación. Fue cálculo igual que la gasolina. Por eso siguió con su vida normal. Por eso lo vieron los días siguientes con la misma cara de siempre, como si el infierno que provocó le hubiera pasado a otra persona. Pero se equivocó en lo único que importaba. Se equivocó al subestimar a la mujer que dio por muerta, porque ella no solo sobrevivió, ella recordaba. Y cuando empezó a estabilizarse, cuando por fin pudo articular palabras, no dio una descripción vaga. Dio detalles, detalles concretos. Detalles que solo puede dar alguien que estuvo cara a cara con su agresor y que decidió, en el peor momento de su vida, memorizarlo todo, por si acaso lograba salir viva. Y ahí empezó la cacería de verdad. Las autoridades activaron el caso con una prioridad que pocas veces se ve. No era un asalto, no era un robo, era un ataque de una crueldad tan específica y tan calculada que no podía quedar impune. Se empezó a trabajar el testimonio, se empezó a entrevistar gente, se empezaron a cruzar horarios, rutas y movimientos. Y el nombre de Carlos Giovanni Castillo Clavel empezó a aparecer una y otra vez, mientras él seguía caminando por esa misma zona, creyéndose invisible. Pero saber quién es no es suficiente. Y eso hay que explicarlo bien, porque es la clave de todo lo que viene después. Un tribunal no condena por sospechas. Un tribunal condena por pruebas y la defensa ya tenía preparado su argumento, desde el primer día, que la víctima estaba sedada, medicada, entrando y saliendo de tratamientos, que el trauma le pudo haber alterado la memoria, que no se podía condenar a un hombre por lo que dijo alguien en ese estado. Ese argumento en una sala de juicio es peligrosísimo. Es de los que tumban casos enteros, y los investigadores lo sabían. Por eso entendieron que necesitaban algo que no dependiera de la memoria de nadie. Necesitaban algo físico, algo que hablara solo, algo que ningún abogado pudiera discutir. Y aquí es donde el fuego, el arma que él eligió, se le volvió en contra de la manera más cruel posible. Porque Carlos Giovanni Castillo Clavel creyó que el fuego borraba. Y el fuego no borra. El fuego destruye algunas cosas. Sí, pero deja otras. Deja rastro, deja huella, deja marcas que un perito sabe leer perfectamente. Y él, que se creía tan calculador, nunca entendió eso. Los peritajes del Instituto de Medicina Legal fueron demoledores. No solo confirmaron que la vida de la mujer estuvo en peligro, documentaron lesiones compatibles con el abuso que ella denunció. Es decir, su cuerpo, aun después del fuego, seguía contando exactamente lo que había pasado esa noche. Y ese fue el momento en el que este hombre pasó de ser un sospechoso a ser un hombre acabado, aunque él todavía no lo supiera. Porque mientras el expediente se cerraba sobre él, él seguía en la zona, sin moverse, haciendo vida normal. Y a partir de ese punto todo se aceleró. Se preparó el operativo, se estudiaron sus rutinas, sus horarios, por dónde entraba, por dónde salía, a qué hora estaba solo, porque una captura así no se improvisa. Si él llegaba a sospechar, si alguien le avisaba, si algo se filtraba, este hombre desaparecía y probablemente no lo encontraban nunca.
Y lo que casi nadie sabe es que Carlos Giovanni Castillo Clavel ya había empezado a sospechar. El día que fueron por él, este hombre no estaba escondido en ningún lugar remoto, no estaba en una casa de seguridad, no estaba fuera del país, no estaba protegido por nadie. Estaba en su rutina, en la misma zona, haciendo exactamente lo mismo que llevaba haciendo desde la noche del ataque. Nada. Y esa es la parte que a los investigadores les revolvía el estómago. Habían pasado semanas. Semanas en las que una mujer luchaba por su vida en una cama de hospital, con quemaduras que le cambiaron el cuerpo para siempre. Y este sujeto seguía comiendo tranquilo, seguía saludando a la gente, seguía durmiendo sin sobresaltos. No estaban capturando a un hombre nervioso, estaban capturando a un hombre cómodo. El operativo se preparó con un nivel de detalle que sorprende cuando lo escuchas. Se estudiaron sus horarios durante días. ¿A qué hora salía? ¿Por dónde? ¿Con quién hablaba? ¿Qué calles usaba? ¿Dónde había una salida? Por la parte de atrás. ¿Dónde había un techo por el que podía saltar? ¿Dónde había un callejón donde pudiera perderse? Todo eso se mapeó antes de mover a un solo agente, porque el riesgo era enorme. Si él se olía algo, si alguien le avisaba, si veía un vehículo raro, este hombre desaparecía. Y sin él, sin una captura limpia, todo el expediente se caía. La víctima se quedaba sin justicia y la zona se quedaba con un depredador suelto. Así que no había margen de error. Ninguno. Y aquí está el detalle que explica lo cerca que estuvo todo de salir mal. Castillo Clavel ya había empezado a sentir que algo pasaba. No sabía nada concreto, pero el ambiente había cambiado. Había preguntas raras. Había gente que ya no lo miraba igual. Había personas que cruzaban la calle cuando lo veían venir. Y él lo notó. En esos días empezó a modificar cosas. Cambió horarios. Empezó a evitar ciertos puntos. No era pánico todavía. Era instinto. El instinto de alguien que sabe perfectamente lo que hizo y que empieza a sentir que el aire se está poniendo pesado a su alrededor. Si le daban una semana más, se iba, y lo sabían. Por eso el operativo se adelantó. Y aquí el caso deja de ser una investigación y se convierte en una cacería contrarreloj. Se cerraron los accesos, se posicionaron los equipos, se coordinó cada movimiento al segundo, porque no podían darle ni 3 pasos de ventaja. Y cuando el hombre salió esa mañana, sin saber que era la última mañana libre de su vida, todo el dispositivo ya estaba encima de él, sin que viera absolutamente nada. Caminó, siguió su ruta, se sintió seguro y en el momento exacto en el que dobló hacia donde ellos querían que doblara, se le vino el mundo encima. Y lo que pasó a partir de ese segundo es lo que nadie se esperaba. No corrió. Con todo el peso encima, con las voces gritándole que se tirara al suelo, con la zona bloqueada, este hombre no intentó huir ni un metro. Tampoco se resistió. Tampoco preguntó de qué se le acusaba, que es lo primero que hace cualquiera que no ha hecho nada. Levantó las manos y se dejó caer al suelo por su propio pie, como quien lleva meses esperando esa visita. Y ahí terminó todo para él. Porque Carlos Giovanni Castillo Clavel no cayó por casualidad, ni por una denuncia anónima, ni porque alguien lo delatara. Cayó porque una investigación entera le construyó una jaula alrededor sin que se diera cuenta. El testimonio de la mujer que él dio por muerta, la intervención del acompañante que la sacó de las llamas, la reconstrucción judicial que estableció que él roció gasolina sobre ella antes de incendiarla, y los peritajes del Instituto de Medicina Legal que confirmaron que su vida estuvo en peligro y documentaron lesiones compatibles con el abuso. Todo eso llegó junto a la misma mesa. Y con esas pruebas presentadas durante el juicio, el tribunal no dudó ni un segundo. Lo declaró culpable de feminicidio agravado en grado de tentativa y le impuso una pena de 25 años de prisión. 25 años que empezaron a contar el mismo día en que dejó de ser un hombre libre para convertirse en un número dentro de un penal salvadoreño. Y ahora quédate conmigo, porque lo que viene después de esa cifra es igual de impactante que la cifra misma. Porque 25 años suena a mucho, pero hay algo que casi nadie se pregunta: ¿cómo se llega a ese número exacto? ¿Por qué no fueron 15? ¿Por qué no fueron 30? ¿Por qué no fue el máximo? Y sobre todo, la pregunta que se hizo la propia víctima cuando escuchó el fallo: ¿25 años son suficientes para lo que este hombre le hizo? Esa respuesta no la da un juez, la da una mujer que hoy tiene que vivir con un cuerpo que ya no es el mismo, con noches que no se parecen a ninguna noche anterior, y con un miedo que no se apaga cuando se apaga la luz. Y aquí hay que explicar algo que mucha gente no entiende.
porque es la clave de toda la condena. El tribunal no lo condenó por agredirla. Lo condenó por intentar matarla. Esa es la diferencia entre unos pocos años y 25. Feminicidio agravado en grado de tentativa significa, en palabras simples, que la justicia salvadoreña determinó que Carlos Giovanni Castillo Clavel intentó asesinar a esa mujer por el hecho de ser mujer, y que si no lo consiguió, no fue porque se arrepintiera, no fue porque se detuviera, no fue porque tuviera un momento de humanidad, no lo consiguió porque alguien más lo impidió. Y eso, ante un tribunal, no lo salva. Al contrario, lo hunde. Y hay algo más en esa figura legal que muy poca gente conoce y que a él le costó carísimo. La palabra agravado no está puesta por adorno. Significa que el tribunal identificó circunstancias que hacen ese intento de asesinato todavía más grave. La crueldad del método, el sufrimiento provocado de forma innecesaria, el aprovechamiento de una situación de indefensión total. Y aquí está el punto. El fuego no es un método rápido. Un hombre que quiere matar y ya está, no elige el fuego. El fuego es lento. El fuego duele de una manera que no se puede describir. El fuego es la forma más cruel que existe de terminar con alguien. Y cuando un tribunal ve que un hombre eligió deliberadamente ese método, entiende que no solo quería que muriera, quería que sufriera mientras moría. Porque el fuego no termina cuando se apaga. Ese es el punto que la gente no entiende. El fuego sigue en la piel, sigue en las cirugías, sigue en cada mirada de la gente en la calle, sigue en cada mañana en la que ella se despierta y se acuerda de todo antes de acordarse de quién es. Más de un mes hospitalizada y después una vida entera de recuperación. Y mientras ella carga con eso todos los días, él está en una celda, comiendo, durmiendo, respirando. Esa es la balanza, y por eso este caso generó tanta indignación en El Salvador. Porque hay condenas que castigan, pero que no reparan. Y esta es una de ellas. Y ese mes de hospital merece que nos detengamos, porque es la parte que nadie cuenta, y es la más dura de todas. Un mes ingresada por quemaduras graves. No es un mes de reposo, es un mes de infierno. Es despertar cada día sabiendo lo que viene. Es un proceso en el que el cuerpo pelea contra infecciones que pueden matarte semanas después de que el fuego ya se apagó. Porque la piel es la barrera que te protege del mundo. Y cuando esa barrera desaparece, todo lo que hay afuera se convierte en una amenaza. Es un cuerpo que ya no regula la temperatura, que ya no retiene líquidos, que necesita ayuda para hacer cosas que antes hacía, solo. Y todo eso lo vivió una mujer que semanas antes estaba tranquila en su casa. Y ahí está el dato que convierte esto en algo todavía más monstruoso. Fue en su casa, no fue en un callejón oscuro, no fue volviendo del trabajo de madrugada, no fue en una zona peligrosa a una hora peligrosa. Fue en el único lugar del mundo donde una persona tiene derecho a sentirse a salvo. Ese hombre le quitó no solo la piel y la tranquilidad, le quitó el concepto de hogar. Y hay algo aún más frío en todo esto, algo que casi nadie ha señalado y que tiene que ver con dónde exactamente dirigió el fuego. Vuelve a ese punto porque es el que le da forma a todo. Los investigadores establecieron que él roció el líquido específicamente sobre las piernas y sobre esa zona concreta del cuerpo de la víctima antes de incendiarla. Eso no es una casualidad. Eso no es alguien que echa gasolina a lo loco en medio de un ataque de rabia. Eso es alguien que sabía exactamente dónde estaba dirigiendo el fuego y por qué. Y cuando un perito ve eso, entiende de inmediato que no está delante de un arrebato, está delante de una intención. Porque piénsalo, ese detalle no busca solo matarla, busca destruir precisamente la prueba de lo que acababa de hacerle, busca borrar la evidencia. Y ese razonamiento, ese cálculo helado, es lo que convierte a este hombre en algo mucho más peligroso que un agresor común. Un agresor común huye, este se quedó a apagar las huellas, y esa frialdad fue exactamente lo que el tribunal leyó entre líneas cuando revisó la investigación. Pero el fuego otra vez jugó en su contra, porque las lesiones que él intentó borrar fueron precisamente las que medicina legal terminó documentando. Ahí está la ironía brutal de este caso. El arma que eligió para destruir la prueba se convirtió en la prueba. Las quemaduras hablaron, la ubicación de las quemaduras habló, el tipo de lesiones habló, los peritajes hablaron. Todo lo que él quiso silenciar terminó declarando en su contra, sin necesidad de que nadie dijera una palabra. Y cuando eso se puso sobre la mesa del juicio,
junto al testimonio de ella, ya no hubo estrategia de defensa que aguantara. Ninguna. Y aquí conviene explicar cómo trabaja realmente el Instituto de Medicina Legal en un caso así, porque es lo que sella el destino de este hombre. Un peritaje de esa institución no es una opinión. Es un documento técnico que un tribunal toma como una de las pruebas más sólidas que existen, precisamente porque no depende de que nadie recuerde nada, ni de que nadie declare, ni de que nadie tenga valor. El cuerpo no miente y el cuerpo no se contradice bajo presión. Y esa es la razón por la que Carlos Giovanni Castillo Clavel no tuvo absolutamente ninguna salida. Podía negar, podía inventar, podía decir que se lo estaban inventando todo, pero no podía discutir con un dictamen que decía, con lenguaje técnico y frío, que esa mujer estuvo a punto de morir y que su cuerpo presentaba exactamente lo que ella denunció. Y aún así, este hombre lo negó, hasta el final. Frente al tribunal con las pruebas encima de la mesa, sostuvo que no había sido él, que no sabía nada, que se lo estaban inventando. Y ahí ocurrió el momento más tenso de todo el proceso, el momento en el que la sala entera se quedó en absoluto silencio, porque hubo un cruce, un segundo, un instante en el que la víctima lo miró directamente, y él no fue capaz de sostener esa mirada, ni un segundo. Bajó la cabeza, y todos los que estaban en esa sala entendieron exactamente lo que acababa de pasar. Aunque nadie dijera una sola palabra, ese gesto no aparece en ningún acta, no tiene valor legal, no cambia una sentencia, pero es la imagen que se llevaron todos los que estuvieron ahí. El hombre que se creyó capaz de decidir sobre la vida de otra persona, el que se creyó tan superior que pensó que podía borrarla con fuego, no fue capaz de sostenerle la mirada ni un segundo a la mujer que dio por muerta. Y eso, en el fondo, es lo que son todos estos sujetos cuando se les quita el poder de encima. Nada, absolutamente nada. La condena se leyó 25 años, y su reacción tampoco fue la que se esperaba. No lloró, no pidió perdón, no dijo nada. Se levantó, dejó que los posaran y salió de esa sala con la misma frialdad con la que se había dejado caer al suelo el día de la captura. Como si todo esto fuera un trámite, como si la vida que destruyó no significara absolutamente nada. Y esa frialdad, esa ausencia total de humanidad, es lo que hace que este caso siga siendo, hasta hoy, uno de los más comentados de la zona. Pero la historia no termina en esa sala, porque después de la sentencia pasaron cosas. Y hay una en concreto, algo que ocurrió semanas después de la condena, que es la razón por la que este caso sigue vivo en la memoria de Ciudad Delgado. Cuando un hombre así entra a un penal salvadoreño, entra a un lugar donde ya no hay barrio que lo proteja, ni gente que mire hacia otro lado, ni silencio que lo cubra. Ahí adentro no es nadie. No hay estructura que lo respalde, no hay reputación que lo sostenga, no hay una sola persona que le deba nada. Pasó de caminar tranquilo por sus calles a ser un número dentro de un sistema que no negocia y no perdona. Y ese golpe de realidad le llegó en cuestión de horas. Y hay que dimensionar bien lo que significan 25 años, porque la gente escucha la cifra y no la procesa. 25 años es un cuarto de siglo. Es una vida entera dentro de otra vida. Es despertarse cada mañana en el mismo lugar durante 9000 días seguidos. Es ver pasar el mundo desde adentro mientras afuera todo cambia. La gente que conocías, las calles que caminabas, la tecnología, los precios, los que nacen, los que se mueren. Y hay un detalle que a este hombre le va a pesar más que ningún otro, y es algo en lo que probablemente todavía no ha pensado. Cuando salga, si sale, va a salir a un país que ya no lo reconoce, a una vida que ya no existe, sin trabajo, sin nombre limpio, sin nadie esperándolo. Ese es el precio real de lo que hizo esa noche. Y mientras él empieza a contar esos 9000 días, afuera pasó algo que él jamás habría imaginado, porque la zona cambió, y cambió de una manera que nadie esperaba. Durante años, esa colonia funcionó bajo una regla no escrita: no te metas, no preguntes, no denuncies. Y de pronto, después de la condena, esa regla se rompió. La gente empezó a hablar. Empezaron a aparecer denuncias que llevaban años guardadas. Mujeres que habían aguantado en silencio, familias que habían preferido mudarse antes que enfrentar, personas que habían visto cosas y se las habían tragado. Empezaron a levantar la mano. Y ese fue el verdadero efecto de esta sentencia. No solo encerró a un hombre, le quitó el escudo a todos los demás. Y cuando la noticia salió, la reacción en El Salvador fue inmediata. El caso corrió por todas partes.
La gente compartía, comentaba, se indignaba. Y la conversación se dividió como se divide siempre. Unos decían que 25 años estaba bien, que la justicia funcionó, que el sistema respondió. Otros decían que era una burla, que un hombre capaz de eso no debería volver a pisar una calle, nunca. Y en medio de esa discusión apareció una pregunta que dejó a mucha gente sin respuesta. ¿Qué habría pasado si esa mujer hubiera muerto? Porque entonces no habría habido testimonio. No habría habido nadie que lo señalara, y ese hombre probablemente seguiría libre hoy. La justicia llegó porque ella sobrevivió, y eso, si lo piensas bien, es una idea que da miedo. Y hubo un momento concreto, uno solo, que resume todo esto mejor que cualquier cifra. Semanas después del fallo, la víctima salió del hospital y volvió a caminar por la calle. Volvió, podía haber desaparecido de ese lugar, y nadie la habría juzgado. Nadie. Después de lo que le hicieron dentro de su propia casa, cualquiera habría entendido que no quisiera volver a pisar esa zona nunca más. Pero volvió, y cuando la gente la vio caminando por ahí, con las marcas visibles, con el cuerpo cambiado, con la cabeza en alto, todos entendieron algo que ninguna condena puede explicar con palabras: que él perdió, que perdió del todo, que ella seguía ahí y él no. Porque ese era el punto. Carlos Giovanni Castillo Clavel no quiso solamente hacerle daño, quiso borrarla. Quiso que dejara de existir, que no quedara ni el rastro, ni la voz, ni la denuncia. Su plan no era lastimarla, su plan era eliminarla del mundo y seguir con su vida. Y el resultado final es exactamente lo opuesto al que él buscaba. Ella está viva, está de pie, y su testimonio fue la pieza que lo destruyó. Él está encerrado 25 años. Es lo más cerca que existe de una derrota total. Y aún así, este caso dejó una pregunta abierta que todavía nadie ha cerrado del todo. ¿Fue realmente la primera vez? Porque un hombre no llega al fuego de la noche a la mañana. Un hombre no aparece un día con gasolina en la mano por casualidad. Eso es un punto final, no un punto de partida. Y esa sensación, la de que hubo un antes, la de que hubo señales que nadie llevó nunca hasta una denuncia formal, es la que sigue flotando sobre todo el expediente. Nadie puede afirmarlo hoy, pero nadie que haya leído este caso completo se queda del todo tranquilo, con esa duda encima. Y aquí es donde esto deja de ser una noticia y se convierte en una advertencia. Porque si algo demuestra la historia de Ciudad Delgado es que estos hombres no aparecen de la nada. Se construyen a base de límites que nadie les puso, de denuncias que nunca se pusieron, de gente que decidió que no era su asunto. Cada silencio les enseña que pueden, y cuando entienden que pueden, escalan. Este sujeto escaló hasta el punto de creer que podía entrar a una casa, golpear a una mujer, abusar de ella, prenderle fuego y salir caminando tranquilo. Y estuvo a punto de conseguirlo. A un solo paso, piensa en lo delgada que fue la línea. Si esa acompañante no hubiera estado ahí, si no hubiera reaccionado en esos segundos exactos, si hubiera dudado, si hubiera corrido hacia afuera en lugar de hacia adentro, si la mujer no hubiera aguantado ese mes de hospital, si no hubiera logrado hablar, si los peritajes no hubieran encontrado lo que encontraron, si el operativo se hubiera retrasado unos días, ahora que sabemos que él ya empezaba a sospechar y a cambiar sus rutinas. Cualquiera de esas cosas, una sola, y hoy Carlos Giovanni Castillo Clavel estaría libre, caminando por esa misma zona, saludando a la misma gente. Ese es el verdadero escalofrío de este caso. No lo que pasó, lo que estuvo a punto de no pasar. Y hay una última cosa que quiero que te lleves de esta historia, porque es la que más se olvida. Esa acompañante, la persona que se metió entre las llamas, no recibió ninguna medalla. No salió en televisión. No tiene un nombre que la gente repita. Probablemente sigue haciendo su vida normal, sin que nadie en la calle sepa lo que hizo. Y sin embargo, esa persona es la razón por la que existe una condena. Es la razón por la que existe una superviviente. Es la razón por la que Carlos Giovanni Castillo Clavel está encerrado y no caminando libre. Una sola persona, en unos pocos segundos, cambió el final completo de esta historia. Y eso es algo en lo que vale la pena pensar. Hoy la sentencia está firme, 25 años por feminicidio, agravado en grado de tentativa. Y aunque para muchos esa cifra sepa a poco, y aunque para la víctima ninguna cifra vaya a devolverle lo que le quitaron esa noche, hay algo que sí quedó claro con este fallo, y es un mensaje que cruzó todo El Salvador: que se puede investigar, que se puede probar, que se puede condenar,
y que el que crea que puede destruir a una mujer y salir caminando como si nada, se va a encontrar con un expediente encima y con una celda esperándolo. Este hombre apostó a que el fuego lo borraba todo, y el fuego no borró nada. Solo dejó al descubierto exactamente quién era él. Y lo último, lo que de verdad cierra esta historia, no tiene que ver con él, tiene que ver con ella, porque ella no es la mujer que fue quemada en Ciudad Delgado. Ella es la mujer que sobrevivió más de un mes de hospital, la que habló cuando hablar era lo más difícil del mundo, la que declaró, la que le sostuvo la mirada en una sala de tribunal cuando él no pudo sostener la suya, y la que le devolvió a toda una zona algo que llevaba años perdido. La certeza de que denunciar sirve, que hablar cambia las cosas, que el silencio es el mejor aliado de los hombres como este, y que en el momento en que ese silencio se rompe, se acabaron de verdad. Y eso, más allá de cualquier condena, es lo que este caso le dejó a El Salvador. Y si esta historia te dejó pensando, tengo que decirte algo. Este caso no es el único. Hay otro operativo, otra captura y otro criminal, que se creyó intocable durante años en El Salvador. Y la forma en la que cayó es todavía más impresionante que esta. Está apareciendo ahora mismo en tu pantalla. No te vayas del canal. Dale clic, porque lo que vas a ver ahí no te lo esperas.